Metropolitana Digital TV, hoy sábado 10 de octubre. Nos visita el día de hoy el doctor médico Magno Santillana Blosier. Él es miembro del Comité Político del Frente Amplio, en la base Comas, con quien vamos a conversar sobre unas propuestas que él, como militante activo de esta agrupación política, hace a la ciudadanía, a Perú. 5 ejes importantes que definitivamente esto es una contribución para elevar el nivel político, consideramos, en el Perú. Le damos la bienvenida al doctor Magno Santillana Blosier. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, bueno, es un gusto tenerlo aquí en Metropolitana Digital TV. Es en este espacio donde ya a pocos meses de las elecciones generales y con la participación de diversas agrupaciones políticas que aún cuentan, ¿no? Que cuentan con inscripción como partidos aptos a participar, se genera una especie también de confusiones y de cantos y digamos llamados por aquí y por allá. Las propuestas que usted hace puntualmente son esas 5 banderas. En base a qué están, quisiéramos que usted nos detalle cada una de ellas. A ver, como militante de una organización política que busca la transformación de nuestro país, que busca una nueva forma de ver, ¿no?, que haya justicia en nuestro país, estamos en la obligación moral y ética de proponer. Estamos en puertas de una situación en la que se puede dar, ojalá que sí, la conjunción, la convergencia de todas las organizaciones, ¿no?, políticas similares, afines, ¿no?, desde el punto de vista político. ¿Qué es lo que nos une? Eso está en función de las propuestas que cada organización pueda tener. En estos momentos, estamos a 10 de octubre, faltan escasamente 2 días para el cierre, ¿no?, del plazo para la inscripción de una alianza electoral, por lo menos. Entonces, se debe tener que estar ya conversando y se tiene que estar ya proponiendo. Entonces, hemos visto la necesidad de alcanzar esta propuesta. Entonces, vemos que el primer punto se refiere, sin ninguna forma de negociar, a cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad en nuestro país, ¿no? El segundo punto se refiere al respeto irrestricto a los derechos humanos, el derecho que tiene la población a educarse bien, a tener un buen sistema de salud, a tener un trabajo digno, para empezar por 3 de los derechos, el respeto a nuestra madre naturaleza, ¿no? El respeto quiere decir el cuidado del aire, el cuidado de la tierra, el cuidado del agua. Estamos en el planeta Tierra que nos acoge y tenemos que cuidar. El ejercicio libre de nuestra soberanía. Como país, como Perú, tenemos derecho a ejercitar libremente nuestra soberanía sobre lo que es patrimonio nacional, ¿no? Finalmente, también el respeto hacia afuera, ya estas en las relaciones, ¿no?, internacionales, a la libre determinación de los pueblos. Esto es lo que yo estaba viendo, la necesidad de ponernos de acuerdo, si podríamos aceptar en las fuerzas políticas, entre ellas, ¿no?, la que yo pertenezco, el Frente Amplio, ver si podemos unir, porque dice, ¿qué nos une? ¿Solamente el afán electoral? ¿Solamente el afán de tener un escaño? No, nos une más que eso. En esas 5 propuestas que usted plantea, realmente hay cosas que no estarían muy ligadas digamos, a una posición determinada política, sino básicamente en el concepto de lo que es elemental, que creo que todos dicen, que luchemos contra la corrupción, todos hablan de respeto, ¿no?, a las personas, a los derechos humanos, y los puntos siguientes también tendrían que ver con un interés común del país. ¿Por qué esto es un poco difícil, en todo caso, partiendo del primer punto, de esa corrupción que es transversal, que es prácticamente, que nace o continúa de la República a 200 años de creación como país? Lo decía Manuel González Prada, ¿no?, más de 150 años, que hablaba del Perú, ¿no?, donde ponías el dedo, saltaba el pulso. Entonces, ¿cómo esto, digamos, la corrupción, como primer punto, me parece importante que usted lo ha colocado en primer lugar, es fundamental para esa transformación, este cambio? Ya, como bien lo dices, el tema de la integridad, el tema de la ética en la práctica política es fundamental. Si nuestro país está como está ahorita es precisamente por eso, porque los políticos salen en campaña, ofrecen el oro y el moro,
llegan al sillón presidencial y se olvidan de sus promesas electorales. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esa práctica de que yo ofrezco y al final no cumplo, o hago lo contrario incluso de lo que yo ofrecí? ¿Cómo se llama? Eso se llama engaño, eso se llama estafa. Pero el pueblo parece que premia eso, ¿no? Premia la mentira, o sea, y eso lo podemos demostrar en varios hechos puntuales de candidatos que luego han sido gobernantes y que justamente la propuesta de campaña fue hacer no, y cuando ya electos hacen lo contrario, ¿no? Entonces hay en todo caso una complicidad del pueblo. No. No puede haber complicidad. El pueblo es muy claro, el pueblo es sabio, o sea, sabe a quién y qué elegir en un momento determinado, pero de buena fe, ¿no? De buena fe, confiando en que quien está al frente de la población, ¿no?, ofreciendo como candidato, lo va a hacer. Pero, oh sorpresa, ¿no?, oh frustración, cuando llega a donde tiene que llegar, a donde lo han puesto, porque el pueblo solamente delega poder, hace lo contrario de lo que ha ofrecido, ¿no? Por eso estamos como estamos. ¿Cómo nos ha cogido la pandemia? En una situación de un sistema sanitario totalmente precario. ¿Qué se hizo cuando el país tenía altos ingresos en su PBI, ¿no?, en consecuencia de la venta de sus minerales, ¿no? Llegó a crecer hasta 10%. Nada, en el tema de salud ha sido lo mismo y más de lo mismo. Entonces, ¿en qué han invertido el dinero? No se sabe exactamente en qué han invertido. Lo cierto es que el Perú, la población no está bien en su educación, no está bien en su salud, no está bien en su trabajo. Son las tres áreas sociales fundamentales que han sido abandonadas a lo largo de toda la República. Vamos a decir, los últimos 30 años que han sido visibles para nosotros, que somos de esa generación, ha sido totalmente claro, ¿no? No se ha hecho nada en favor de la población, pero han sido elegidos por la población. Eso es lo gracioso. La población los ha elegido, ¿no?, para que hagan en favor de la población, y han hecho en favor de unos cuantos, pues. El 5% de la población tiene el dominio total sobre lo que es el patrimonio, sobre lo que es las políticas que se tienen que hacer. Entonces, quien representa ahí, quien ha sido elegido por la población, solamente gobierna para los intereses de ese 5% que tiene todos los tinglados, los banqueros, las grandes empresas, las transnacionales, pero no para la población. Bueno, usted quisiera que ahonde un poco más en la corrupción y en esos casos, ¿dónde? Porque la corrupción parece que es también transversal, no solamente estábamos hablando de agrupaciones políticas, como siempre se dice, de la derecha, no socialdemócrata, también se ha visto la corrupción en propios, digamos, gente ligada al sector, digamos, denominado de izquierda. ¿Qué pasa? ¿Cuál es en todo caso, para llegar a una conclusión y comprometer a esa lucha, qué hacer? Claro. Estamos hablando de los grupos de izquierda, los demócratas, ¿no es cierto?, los progresistas, etcétera, los que dicen queremos transformar el país y se juntan, se acercan para conversar así como estamos conversando. Al final acuerdan, dicen ya, nos vamos a presentar juntos a las elecciones, ¿no?, y vamos a ganar. Ok, bien, vamos a ganar. Pero ¿y quiénes van a ser los congresistas? ¿Quiénes van a ser los que ocupen cargos después en el Poder Ejecutivo? Los ministros, ¿no es cierto? ¿Cuánta población peruana de calidad se necesita para gobernar el país? Eso, ¿no?, alrededor de los expertos dicen alrededor de 10.000 personas, ¿no?, de plena confianza en la parte ética y política deberían estar en los cargos de poder cuando gana un gobierno. 10.000, o sea, en los cargos públicos. Exactamente. Entonces, entre funcionarios y congresistas. Entonces, ¿qué se pretende cuando decimos cero tolerancia a la corrupción? Si vemos que alguien ha incurrido en captar dinero del Estado en beneficio propio, valiéndose de un cargo, ese señor o esa señora ha incurrido en corrupción. Es del partido que integró la alianza electoral y que decía que era de izquierda o demócrata, está bien, pues. ¿Y acaso por eso no tiene derecho a ser sancionado? ¿No tiene derecho a ser enjuiciado? Sí tiene. Entonces, a eso se refiere cero tolerancia. No es que porque es de mi partido, ¿de partido cuál?, ¿no? Y como hemos ganado la selección, no, a ese no se lo toca. O sea, no es el espíritu del cuerpo ante la corrupción, no, ante el... para digamos, nada, correcto. para nada. Esto sería algo importante, pero ¿cómo llevar esto como un acuerdo, ¿no? Como que esa es la idea, ¿no? O sea, la propuesta es interesante, pero si no hay un acuerdo, no hay un compromiso, o un organismo, en todo caso, electoral que pueda llevar también a eso, ¿no? Claro. El organismo electoral tiene la responsabilidad de chequear con lupa quiénes son los candidatos y candidatas. Pero los candidatos y candidatas que presentan los partidos,
¿quién es el primer responsable de presentar a los candidatos? Es el partido, ¿no? Hablamos del gran frente nacional, democrático, que estamos ilusamente de repente pensando. Ese frente tiene responsabilidad sobre sus candidatos y los presenta al jurado. Se supone que previo han pasado por un filtro, ¿no? Si reúnen las condiciones, como decía, éticas, políticas, técnicas, ¿no? Para representar a la organización. Si reúne, ya, ¿quién califica eso? Un grupo de expertos. Si pasó el filtro, si es. Entonces tú te haces, yo me hago responsable. Tú pones la mano y yo pongo la mano al fuego. Bajo tu responsabilidad va como candidato o candidata. O sea, ahí el partido tendría que asumir también una responsabilidad, ¿no? Porque es un producto que es como si en el mercado yo compro determinado producto en una tienda determinada, si el producto me sale fallado o algo, yo tengo que reclamar la tienda. Acá no, acá parece que el partido luego dice, no hay más, ¿no? Y ahí viene también el tema de el transfugismo, ¿no? Me voy a otra tienda, en el Congreso se forman nuevas bancadas, no por afinidad o por rompimiento. Bueno, doctor, estamos con el doctor Magno Santillana Blosier, médico, justamente desarrollando estas propuestas que él hace para enriquecer, en todo caso, el nivel y también lo que sería una eventualidad, pues, en un gobierno, el próximo gobierno, que es el primero en este bicentenario. La segunda propuesta que ustedes hacen respecto es el respeto irrestricto a los derechos humanos. Detallen esto porque es bien complejo el tema de derechos humanos, más aún cuando se cuestiona el tema del Pacto de San José, el beneficio no. Hoy en este momento, inclusive, con que muchas personas piensan que debemos de aspirarse a volver a la pena de muerte, y eso no nos permite porque estamos dentro de lo que es el Pacto de San José, ¿no? Claro, ¿cuáles serían los derechos humanos? Sería la pregunta. Y dentro de esos derechos humanos, ¿cuántos y cuáles realmente se han respetado en el país? Entonces, cogemos el tema de la educación. Ya, la pregunta, ¿cuántas personas que deberían estar en edad de educarse realmente se están educando? ¿No? Hay un porcentaje totalmente preocupante de la población, por ejemplo, juvenil, que quisiera seguir, después de su secundaria, quisiera seguir estudios superiores, estudios en un instituto, en una universidad, pero no tiene acceso ni al instituto ni a la universidad, por diferentes razones, entre ellas la razón económica, entre otras la deficiencia en la formación de la educación durante el previo, entre otras el cupo, no alcanza, por ejemplo, la Universidad de San Marcos, yo soy de las Universidades de San Marcos, ya, presenta solamente 150 vacantes para medicina, pero se presentan 5.000 que quieren ser médicos. De los 5.000 solamente entran 150. Entonces, ¿qué pasa con los 4.700, 850 que se quedaron fuera? ¿Buscarán otra oportunidad o seguirán a otro sitio? Pero se quedaron en el aire. ¿Y tendrían derecho a seguir estudios superiores? Sí, pues, pero como no consiguieron lo que querían, se quedan fuera. No debería ser así. Mira, primera opción, medicina. Segunda opción, biología. Tercera opción, veterinaria. Si no eres a medicina, puedes ingresar a otra carrera. Pero eso es cuando el sistema le da oportunidad de estudiar una carrera profesional. Entonces, si estudia medicina veterinaria y quieres ser médico de medicina humana, primero, demuestra que tú tienes vocación por la medicina. Entonces, entra primer año, segundo año, hace un balance y dice, mira, sí tienes vocación, ahora postula para medicina porque hay vacantes. Ya para no dilatar en porque el derecho humano es mucho más allá, la alimentación, la educación, la salud y las libertades también en ese aspecto. Totalmente. Y el derecho a seguridad también. Claro. Vayamos a la seguridad dentro del contexto de derechos humanos, a ver cómo hacer en este momento, porque por ejemplo el nivel de criminalidad en el Perú es terrible, ¿no? Y sobre todo ya hay un valor agregado ahí que no queremos comentarlo de repente y que pueda ser materia de ser considerado este comentario como xenofóbico, pero es una realidad también que se ha incrementado y esto pues tiene su adición, ¿no? ¿Qué hacer en este momento ante esa, digamos, agresividad, ese nivel? Porque coincide usted con aquellas propuestas que hacen de que deberíamos volver de repente a instaurarse la pena de muerte. No, para nada. O sea, primero hay que analizar por qué hay tanta delincuencia, ¿no? Y por qué hay tanta agresividad incluso en la delincuencia. Entonces, cada persona que ha incurrido en delito tiene una historia detrás. Las condiciones externas e internas
en la parte social en nuestro país, ¿no? Dan justamente para generar cada vez más violencia y cada vez más delincuencia, ¿no? Menos trabajo, trabajo mal pagado, los chicos no tienen oportunidades para estudiar, no tienen oportunidades para trabajar. ¿Qué hacen en las calles? ¿No? Ahora hay un poquito de restricción por el tema del confinamiento, quédate en casa, etcétera, pero normalmente ¿qué hacían? Se juntaban, en su casa no eran bien vistos porque ni trabajaban ni estudiaban, se juntaban un grupito y a alguien se le ocurría, oye, ¿qué te parece si hacemos eso? Y comenzaban a entrar en delito. Pero eso es un nivel básico, pero estamos hablando aquí en Perú de una situación real que ya que va más allá, que estamos hablando de bandas, estamos hablando de algo de organizaciones criminales, a eso me refiero, porque claro, por un lado está lo que es la parte formativa, educativa, preventiva, pero lo otro ya es la reacción ante un hecho que está a nivel al cual pues usted y yo conocemos. Claro, el Estado tiene la obligación de regular eso. Ahorita está inscrito en el Pacto de San José, por lo tanto no podría aplicar pena de muerte. Tendría que aplicar la máxima pena según el caso. Ya, está sancionado, está en la cárcel, ya. Las políticas, ¿no?, de carcelería, ¿Rehabilitación? ¿no es cierto? Eso hay que modificar, hay que regular. ¿Qué hace una persona que ha incurrido en delito encerrado años y años en una cárcel sin hacer nada? No produce, no estudia, bueno, hay algunos que estudian, hay unos que logran, digamos. Le cuesta al Estado. Entonces, políticas carcelarias implica que esa persona que ha incurrido en delito y está cumpliendo su castigo tenga que transformarse dentro de su proceso de sanción. Entonces, que cuando salga de ahí tenga derecho después a trabajar, que no lo estigmaticen y dice, oye, tú has estado en la cárcel, no, para ti no hay trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Entonces, el Estado tiene que ver qué hace, pues. O sea, tenerlos encerrados en hacinamientos ahí, expuestos a mil peligros, no. Entonces, ahí viene la creatividad, la imaginación y la necesidad del país. Si hubiera políticas carcelarias más libres, más liberadoras, podríamos decretar que toda esa población penal trabaje, ¿no? Y cada uno primero se capacite en qué quiere trabajar, ¿no? Hay N actividades económicas. Se les capacite y luego, están capacitados, salen a trabajar. Los que buenamente quieren salir a trabajar, quieren formar, porque hay gente que no va a querer nada de eso, bueno, solitos se van segregando, pues. ¿No? Del 100% de los que están en la cárcel, el 90% va a querer redimirse, pero no le dan la oportunidad. Pero en la cárcel no solamente hay gente que no sabe hacer nada, en la cárcel hay artesanos, hay técnicos, hay profesionales. Hay gente que por X razones cayó ahí, inclusive de repente con una profesión se metió de repente a hacer un trabajo más fácil que fue en el narcotráfico y por ahí cayó la primera, ¿no? O sea, no estamos hablando tampoco de que en las cárceles hay personas que no puedan, digamos, aportar, inclusive con su propio conocimiento, ¿no? Sí, políticas penitenciarias es lo que falta, ¿no? Tiene que haber una reforma total de la política penitenciaria, eso es parte del derecho de la persona que está sancionada por la sociedad, ha incurrido en delito y tiene que pagar. Está bien, yo voy a pagar, pero respete mi derecho a querer trabajar, respete mi derecho a querer estudiar, respete mi derecho a que cuando yo salga de acá, yo no quiero ser más de lo mismo, quiero cambiar. La penalidad para los menores de 18 años en ese rango 16, 18, debería ser, porque estamos viendo aquí en Perú también un nivel alto, ¿no?, de elección por parte de jóvenes, que no son mayores de edad, pero que igualmente matan y son jefes inclusive de banda, ¿no? Hemos tenido varios casos en el Perú. ¿Qué hacer con ese? Porque eso es una cuestión que está ahí, ¿no? Dice, bueno, pero no es mayor de edad, inclusive no puede ni mostrar el rostro, pero cuando es un total peligro social, ¿no? Claro. Hay expertos que pueden manejar eso tranquilamente y lo pueden hacer de la mejor manera, pero repito, no es tanto sofocar el incendio, sino es prevenir el incendio, ¿no? Respecto a la madre naturaleza, bueno, partimos justamente de esa tradición en los pueblos, ¿no?, originarios, del contacto y la permanente, digamos, vínculo con la naturaleza, ¿no?, que la tecnología, que a partir de toda la explosión de la revolución industrial y con la nueva tecnología se va cada vez más afectando y justamente el planeta en este momento está en una situación extrema. ¿Cuál es la propuesta puntual en este punto respecto a la madre naturaleza? Claro, el afán de lucro de un grupo debe de ponerse ante la necesidad de la gran mayoría de la población de tener limpio el aire, limpia la tierra y limpia el agua. Las mineras,
en nuestro país contaminan, matan progresivamente. Hay población contaminada con metales ahorita, frente a la cual el Ministerio de Salud no tiene ni puede, no sabe qué hacer, y se van muriendo poco a poco. Y tenían derecho a ser contaminados, tenían, ¿no? Esa contaminación se ha debido prever, pero el Estado, ahí viene el tema, ¿cuál es el rol del Estado? ¿No? El rol del Estado en este momento, hasta lo que sabemos de la República, es proteger, es colaborar, es apoyar. ¿Con quién? Con los que manejan el poder económico. Pero dejando de lado a la población que está en esa jurisdicción donde está la mina, no les importa si se contamina, si la tierra ya no sirve, si el agua ya no sirve. Entonces, no se trata de eso. Se trata de que se aproveche la minería, pero sin contaminar a la población, sin contaminar la tierra. Entonces, ese es el respeto que reclamamos. En la selva, ¿no? Ahorita están asesinando a los que protegen su propia naturaleza, ¿no? A los que defienden. ¿Y el Estado qué hace? ¿Acaso los protege? No los protege. Acá hay un problema de, digamos, de sistema o de política de Estado que están distantes de la teoría, ¿no? Porque, bueno, teóricamente se habla de todo esto, incluso hay ministerios que están encargados del medio ambiente y todo lo demás, pero en la práctica, usted bien lo ha dicho, y es terrible esto que se viene dando de personas, pues, ¿no? Movimientos, grupos activistas que están, pues, luchando por respeto, ¿no? A su hábitat, a la naturaleza, y que son asesinados. Esto es algo que realmente tendría que, para solucionar, ¿cuál sería el mecanismo? Yo solo un poco no veo, la propuesta es interesante, pero ¿qué hacer ahí? Ya, digamos, del Ejecutivo, el Legislativo, la comunidad organizada, los gobiernos regionales, no sé. Tiene que haber un cambio total, un giro de 360 grados en el manejo de lo que es patrimonio nacional. 360 o 180. No, todo. Si volvemos al mismo punto. Volvamos a la tortilla. No. Porque siempre va a haber por ahí un resquicio que decía, no, pero se puede hacer eso. No, es sí o no. No estamos en medias tintas. No. Hasta ahora todo lo que se ha hecho está a favor de quienes tienen el poder económico. Tiene que haber un cambio en la Constitución. Tiene que haber una asamblea constituyente, ¿no? Ese es un punto que deriva después al final de todo esto. ¿Cómo vamos a poder lograr eso si tenemos esta Constitución? No se va a poder hacer cambio de la Constitución, pero para que haya una nueva Constitución tiene que haber una asamblea. ¿Quién convoca a la asamblea? El próximo gobierno tiene que convocar a la asamblea constituyente. Pero también hay un tema acá que no es solamente eso de Perú, es toda una corriente mundial que impone y prácticamente la destrucción no solamente se da, pues, en países con constituciones como la que tenemos aquí, que fue aprobada en un referéndum el 31 de octubre del año 92, ¿no? Que fue así prácticamente al caballazo, no fue aprobada y esta es la Constitución que nos rige. Pero no solamente la Constitución, es todo un marco mundial. No tanto, ¿eh? A ver, las mineras, ¿cuál es el país de origen de las mineras? Son los países desarrollados. Canadá, Estados Unidos, China, ¿no? Ya, ¿acaso harían en Canadá, en Estados Unidos, China lo que hacen acá? No lo harían, pues. Entonces, por eso que se van. ¿Por qué? Porque las leyes en estos países no le permiten. Entonces, pero la tecnología, la modernidad también tiene un costo, ese. No. Si buscamos resquicio para eso, siempre vamos a encontrar, ¿eh? Acá tenemos que ser o es blanco o es negro. O se protege o no se protege, ¿no? La naturaleza. Claro, cuando partimos de que el fin supremo, ¿no? de todo caso de la sociedad, y eso está consagrado también en la Constitución, el fin supremo es el ser humano, ¿no? Partimos de ahí y como por ende sería esto algo que tendría que estar presente siempre. El cuarto punto es ejercicio a la soberanía nacional. Nosotros tenemos, y eso lo sabemos, pues, los que estamos sobre los 50 años, 60 años, ustedes muy bien, nos hablaban, pues, en el colegio, cuando estábamos en primaria, de nuestras 200 millas marinas, ¿no? De un mar rico, luego que pues, el mar de Grau, bueno, de las 200 millas del mar peruano, ese territorio que es patrimonio nuestro, y obviamente la costa, la sierra y la gran Amazonía, ¿no? Una Amazonía diversa, el aire. ¿Por dónde va esa propuesta suya al ejercicio a esa soberanía nacional? Ya, tenemos un ejemplo concreto entre nuestros países hermanos, vecinos,
cómo han logrado revertir la situación de pobreza, ¿no?, que tienen en su país, Bolivia. El presidente Evo Morales gobernó 3 periodos consecutivos. ¿Y cuál fue lo primero que dispuso cuando recién ingresó? Se decían, bueno, si aquí están las empresas transnacionales, ¿no?, invirtiendo en el país, etcétera, ¿no?, sobre nuestros recursos, muy bien, pero ya no va a ser más lo que era antes, decía Evo Morales, ¿no? Si antes se llevaban ellos, ¿no?, el 90% de la riqueza de ese patrimonio nuestro, y en el mejor de los casos quedaba 10% para el país, ahora es al revés. Ni tan al revés, porque se van a retirar entonces las empresas y las inversiones. No, bueno, ya. Entonces 60-40, ahí es cuestión de negociar, pero la mayor parte de eso se queda en el Perú. Claro, el negocio es el que representa o está haciéndolo a partir del patrimonio del país, ¿no?, que es el gobierno de turno, ¿no? Pero bueno, que esos gobiernos, esas personas tienen nombre, pues, ¿no?, y representan no necesariamente los intereses del país. Ese es el tema del gobierno, ¿no? Por eso cuando muchos hablaban del tema político, que cualquier posición ya son iguales, que no hay que hablar sobre derecha e izquierda, es un punto que se puede discrepar y se puede en este aspecto, digamos, fácilmente rebatir, ¿no? La soberanía nacional tiene que ver también con el aspecto, por ejemplo, del tipo de gobierno. Usted dijo 3 gobiernos de Evo Morales, digamos, a su juicio, para bien de Bolivia. Pero Evo Morales cambió también un poco las reglas, como lo hizo Fujimori. O sea, cuando un cambio de las reglas, digamos, ¿no?, puede ser bueno y cuánto es malo. Ese es subjetivo. No estamos enjuiciando a Evo Morales, ¿no? El pueblo boliviano lo va a enjuiciar. Yo solamente ponía como ejemplo qué hizo un presidente, ¿no?, al ser elegido por su población respecto a la soberanía nacional. Ayer, ¿no?, hemos celebrado el 9 día de la dignidad que se celebra. Pues tenemos en la memoria todavía fresca lo que ocurrió hace, ¿cuántos años? Hace 40 años, ¿no? Un poco más. Un poquito más, ¿no? O sea, el golpe militar del 3 de octubre. Ese es el único gobierno que yo recuerde, ¿no?, que realmente hizo valer el derecho del Perú sobre lo suyo. Y se cambió ese día, un paréntesis, se cambió ese día de la dignidad nacional, que era el 9 de octubre, hasta el año 1975, que lo cambió luego, y de taquito, Morales Bermúdez, que tenía una tendencia ya para el otro lado, lo cambió al 8, y el 8 nunca había sido feriado. El 8 de octubre nunca fue feriado, sino se pasó del 9, Día de la Dignidad, al 8 a conmemorar, digamos, ya el combate de Lago, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? El detalle entre quién era Juan Velasco Alvarado y quién era Morales Bermúdez. Definitivamente, siendo 2 personas diferentes y perteneciendo a las mismas armas, sin embargo tenían una visión distinta del país. Bueno, es una línea que está ahí siempre, ¿no? Claro. De Cáceres, ¿no? Exacto. Entonces, vamos al hecho de que Velasco dijo, es el petróleo del país y se respeta. Ustedes ya han usufructuado muchísimos años de una riqueza nacional, ahora, gracias por su servicio, pero se Eso respeta. fue el 9 de octubre de 1968, a 6 días después del golpe militar, donde expropió prácticamente, ¿no?, a IPC, la International Petroleum Company, la Brey Bariña y todo eso, y declaró ese día justamente el Día de la Dignidad Nacional. Bueno, el tema de la dignidad también tiene que ver, pues, de repente, doctor, con ese premio que damos a los malos gobernantes. O sea, un pueblo que habla de dignidad, pero como que vuelve a darle la confianza a quienes ya traicionaron. ¿No? Tenemos partidos que han gobernado, que ha sido un fracaso, y luego el tiempo vuelve. Y no solamente el partido, el mismo individuo que gobernó y salió por la plata de los caballos, vuelve. Eso es también un poco de soberanía, de dignidad peruano. El tema de la dignidad y la soberanía que estamos diciendo es uno, y la conducta ética de los postulantes al gobierno y los candidatos y los que gobiernan es otra. Alan García, estamos hablando del periodo 85-90, ¿no?, trajo abajo al país con su política
y luego salió del país, huyó del país para no ser sometido a juicio, después regresó en 2006, ¿no? Y gobernó del 2000 al 2011. O sea, ¿cuántos años pasaron? Pocos años. Y sin embargo la población volvió a votar por él. La pregunta sería, ¿por qué volvió a votar por él si había dejado hecho un desastre? Pero ahí también ese gobierno desastroso del 85 al 90 contó de cierta manera con el aval también de la izquierda, ¿no? Recordemos cuando hubo segunda vuelta en 1985, porque Alfonso Barrante dijo, bueno, caballero, ya perdí. Y prácticamente ahí se dio toda la carta blanca, con apoyo de la izquierda de cierta manera, a un gobierno que fue, como todos sabemos, que nos terminó pues, con una elevadísima inflación. Usted como político podría hacer una mención de esto, de repente a una autocrítica como parte generacional, en todo caso también parte política. Bueno, es un hecho que ha ocurrido y que merece un análisis profundo, cuáles fueron las razones por las cuales Alfonso Barrantes, en ese momento el líder de la Izquierda Unida, determinó que ya no iba a la segunda vuelta, ¿no? Y dejó que Alan García fuera presidente. Ahora, de todas maneras ya había congresistas elegidos por el pueblo. Había dos cámaras, ¿no? De izquierda, ¿cierto? Entonces, ellos serían los que tendrían que haber analizado y pautado, hacerle un seguimiento al gobierno de Alan García y en su momento decir esto no está bien, por lo tanto no reclamamos. Pero ya pasó eso, ¿no es cierto? Pero tenemos que aprender de lo que nos ha ocurrido y nos ha hecho mucho daño. Por eso el primer punto es no se negocia, ¿no? Cero tolerancia a la corrupción. Hay aquí un tema que me parece importante y que aclararlo, quisiéramos que usted sea ahí lo más, más claro en explicarlo, la libre determinación de los pueblos. Este quinto punto. Es la política internacional. ¿Qué política internacional va a seguir un gobierno que represente realmente a la clase trabajadora, ¿no? A la clase que produce la riqueza en el país? Obviamente no va a ser la política que está siguiendo el Grupo de Lima ahorita, ¿no? Que agacha la cabeza frente a lo que diga Estados Unidos, en este caso mediante Donald Trump. Ya. Sería decir, bueno, ¿qué está ocurriendo en Cuba? Hace más de 60 años está ocurriendo esto. ¿Y por qué Cuba está aislada, ¿no? En el tema económico y lo han dejado a un lado marginado? ¿Y por qué los países de América no dicen nada frente a eso? ¿No? Siendo un país chiquito, en territorio que se rebeló en su momento, declaró su independencia, ¿no? Y fue sancionado drásticamente por la potencia que dominaba todo esto económicamente, que era Estados Unidos, y hasta ahora se mantiene eso. Cuando se puso en la palestra qué hacemos con Estados Unidos, ¿no? El único país que votó y se dijo que se respete lo que el pueblo cubano ha determinado, por lo tanto no tenga que recibir ninguna sanción económica de ningún país. El único que votó a favor de eso fue el Perú. ¿Quién estaba en ese momento en la Cancillería? Raúl Porras Barnechea. Y él propuso esto, la libre determinación de los pueblos. Esto debería seguirse ahora, pero no. Entonces, Raúl Porras Barnechea fue un maestro de cómo se hace diplomacia, ¿no? Pero él no era un hombre de izquierda, ¿no? No era un hombre de izquierda. Por eso a veces nos sorprende. No era un hombre de izquierda. Claro, exactamente, y eso hay que resaltarlo doblemente, ¿no? Aquí tenemos que convocar a los mejores. No sé si serán de la izquierda o de la derecha o del centro, pero los mejores hombres, las mejores mujeres, ciudadanos que quieran la transformación real del país. Eso. Y realmente un verdadero demócrata, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos hablando en el Grupo de Lima, ¿quiénes lideran, quiénes encabezan esto? Esta semana han determinado el tema, bueno, se vio sobre el tema de Venezuela. Bueno, no se aprobó, pero inclusive la votación del propio gobierno de Argentina, que es un gobierno supuestamente de izquierda, votó en contra del bloqueo o las restricciones a Venezuela, ¿no? O sea, el papel del gobierno de este Grupo de Lima realmente es claramente liderado por gente pues como Bolsonaro, como Duque, ¿no? Piñera, que estamos hablando de personas con unas posiciones claras, obviamente contrarias a la otra corriente, ¿no? Así es. Doctor,
realmente, bueno, usted vive en Comas años, trabaja en el tema de salud, la política la apasiona, usted es barrantista, no, viene de esa formación barrantista, o algo así, ¿no? Queríamos ya para terminar cortamente, usted estuvo un tiempo participando y fue creo uno de los que impulsó esta agrupación política que es Avanza País, que era justamente el símbolo del frijolito, ¿no? ¿Qué pasó en ese proyecto con Pedro Cenas? Bueno, eso es una anécdota. A Pedro Cenas lo conocimos como ex regidor de Izquierda Unida en Magdalena, me parece que ganó una alcaldía, donde ingresó Pedro Cenas como regidor. Entonces Pedro Cenas en ese momento, estamos hablando del año 2000, se proclamaba seguidor de Alfonso Barrantes, ¿no? Y Alfonso Barrantes era y sigue siendo para nosotros, para un buen sector de la izquierda en el país, el ícono, ¿no?, de lo que debe ser un político que se dice que está del lado de la clase, de los que producen la riqueza en el país, la clase trabajadora. Fue el líder realmente, ¿no? Creo que el último Claro. líder, ¿no? Nosotros fuimos con esa ilusión, decimos, si Pedro Cenas ha sido regidor de Izquierda Unida, él está proponiendo algo nuevo para el país, algo nuevo, siempre buscando algo nuevo, distinto, que busca la transformación. Un grupo de compañeros fuimos, hablamos con él y hicimos entonces una base acá y trabajamos el tema de Avanza País. Y llegamos hasta un punto en donde se iba a ver quiénes son los que van a elegir al candidato a la presidencia, ¿no? Como ahorita por ejemplo, quiénes van a elegir los candidatos a la presidencia dentro del partido. Y él no lo dijo explícitamente, pero con hechos demostró que el que designa y elige al candidato a la presidencia no eran las bases, sino era la cúpula que dirigía el partido. Entonces cuando vimos eso, varios de los que estábamos en ese momento ahí dijimos, esto no va con nosotros, esto no va con nosotros. Aquí estaba mi carta de renuncia, renuncio yo a... ¿Eso fue en qué año usted sale No recuerdo bien, 2001. Al principio, Madrid, no, Sí. no mucho. Bien, doctor. Y bueno, y ahora ya el frijolito se ha convertido en tren y ese tren está abarrotado. Vemos ahí que cada día salen más adherentes al posible candidato a la presidencia como es Hernando de Soto, ¿no? ¿Sí? No estoy muy informado sobre eso. Bueno, sí por ahí, estoy informado. en las redes sociales vemos pues cada día hay más adherentes, ¿no? O sea, el candidato parece que cuenta con un gran respaldo, pero también, como todo, tiene su capacidad, ¿no? Ese tren tampoco no creo que sea tan grande, ¿no? Veremos en el camino, vamos a ver, empieza el tren con una velocidad de 60 por hora, de repente al final se para en seco. Tren macho. Bueno, doctor, ha sido un gusto y le agradecemos mucho y vamos a continuar una próxima entrevista, ya hablando sobre temas más puntuales, de repente ya hablamos sobre candidaturas, sobre definiciones propias, ya sobre todo hablar del Frente Amplio, ¿no? Que, bueno, preside el ex sacerdote Marco Arana. Doctor, su palabra de despedidas. Muchas gracias por esta oportunidad al programa que tiene Metropolitana Digital, El Ojo Crítico, siempre con la disposición de poder venir, conversar, ¿no?, dialogar y poder ir afinando algunas propuestas que ustedes con mucha cobertura van haciendo llegar a la población y motiven la población. Yo creo que esa es la razón de ser de todo medio libre, de todo medio de prensa independiente: debate, discusión, ¿no?, esclarecimiento de las ideas, ¿no? Eso es lo que hace falta en nuestro país, no que sea todo lo mismo, ¿no? Todos los días sintonizamos Canal 4, Canal 5, es lo mismo, es un mismo, pero ya no da ganas de sintonizar la televisión ahí porque es lo mismo. No hay alguien que diga algo distinto respecto, que le interese realmente el país. Y ustedes, ¿no?, representan eso, la prensa independiente. Por eso a mí me agradó siempre la invitación y ahora estoy aquí a disposición cuando ustedes crean conveniente. Muchísimas gracias. Fue el doctor médico Magno Santillana Blosier, miembro del Comité Político del Frente Amplio en Comas. Bueno, nosotros ya nos vamos despidiendo, no sin antes recordarles, darle like a nuestra página y estar cada sábado como el día de hoy, y nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado 17 de octubre.